acá por acá te dicen, Citlali, por ejemplo, cuando tú dices, dame un beso, y que él te dice, hoy no quiero, entonces, ¿vamos a dejarlos hacer algo solo cuando quieren? Te pregunto. Es un poco, como voy a decir una palabra, no sé si, como un poco tiene truco. Esa pregunta y esa respuesta tiene truco, ¿ok? Porque sí, la verdad es que cuando uno es como tú adulto, ¿no? Piénsalo tú desde tu lugar de adulto. Tú haces las cosas que quieres. ¿Las haces porque las necesitas? ¿Las haces porque te gustan? ¿O las haces porque las quieres hacer? ¿Me estás Pero al final, preguntando a mí, ¿verdad? ¿perdón? ¿Me estás preguntando a mí o es en general? Sí, es en general, pero adelante, me puedes dar Mi respuesta retroalimentación. sería las tres cosas. A veces es Exacto, porque las necesito, a veces es porque las quiero y a veces es porque me gusta. exactamente. Pero cuando, Ani, tú haces cosas en tu vida que no sean laborales, porque a veces en las relaciones laborales también existe obligar, ¿no? Pero cuando en tu vida haces algo porque alguien más que tiene poder sobre ti te obliga a hacerlo, ¿no? Y estoy hablando, te obliga a veces físicamente, ¿eh? O sea, que alguien que tiene más fuerza que tú te sienta en un lugar y te dice no te vas a mover de ahí. Ay, me la pusiste difícil. No sé, fíjate, alguien que tiene más poder que yo. Bueno, pues a lo mejor. Ay, no sé, Citlali, está difícil, no me había puesto ni siquiera a pensar que tiene más poder que yo y que me obliga a quedarme en un lugar, puede ser. O en hacer algo, o sea, o hacer algo, que te obligan a hacer algo, que alguien te obligue a hacer algo. Bueno, pues depende, porque igual mi papá me puede pedir algo y no es como obligado, pero pues sí siento así como que le voy a ayudar a mi papá, ¿sabes? Pero es que no, o sea, me la Pero pusiste muy difícil. ese sentimiento de debo ayudarle a mi papá, es tuyo, ¿Sí? Uh-huh, es tuyo. totalmente. Es igual con los niños. Es que sí, los niños deberían de tener la capacidad de decidir, quiero hacer esto, no, no quiero hacer esto otro. Hay aspectos en la vida, tanto de un niño como de un adulto, en donde la vida corre peligro y no es opcional. Y te voy a dar el ejemplo de un adulto, ¿no? Hay adultos a los cuales se les interna en clínicas porque su vida corre peligro, ¿sí? Vamos a pensar en una adolescente bulímica, uh-huh, o en un adulto bulímico. Llega un punto en el que un juez te puede dar la capacidad a ti como papá, aunque él ya sea mayor de edad, de internarlo, de obligarlo, de llevarlo literalmente así, obligado, usar la fuerza física y obligarlo a internarse en una clínica y permanecer en esa clínica por cierto tiempo en lo que Pues ya no corre peligro para sí para mismo. sobrevivir. Uh-huh, Uh-huh. uh-huh, Personas que tienen intentos de suicidio, por ejemplo, ¿no? Que uh-huh. no se les da el alta en un hospital hasta que no pasaron por ciertas terapias con el psiquiatra. Uh-huh. Personas que tienen libertad condicional. Tienen que ir a firmar cada cierto tiempo y asegurarse de que están haciendo ciertas cosas. Ajá. O no pueden salir de un estado. Y no pueden salir en el sentido estricto de no puedes. Quieras o no quieras, te quedas aquí. Uh-huh. Entonces, claro, hay casos que como adultos nos pueden obligar, claro que nos pueden obligar a hacer cosas que no queramos, pero la mayoría de las veces ese poder solamente se les otorga a otros sobre ti adulto cuando tu vida corre peligro. Uh-huh.
Ujú. Sí, sí, sí. O cuando eres un peligro para otros, como encarcelarte. Ujú. Eres un peligro para otros, entonces, sorry, aquí encerradito. No puedes salir, y aunque quieras, ¿sí? Ese es el mismo principio para los niños, es el mismo principio para los niños. Claro que tienes todo el derecho como papá y pues tienes la obligación, o sea, no el derecho, tienes la obligación como papá de salvaguardar la vida de tu hijo, ¿no? O sea, no permitirle que se cruce la calle sin fijarse. Uh-huh. Si tienes que sostenerlo de la mano con fuerza y utilizar tu fuerza física para sostenerlo, para que no se atraviese. Claro, lo voy a hacer, sin duda. O sea, por supuesto que sí. Uh-huh. Aunque me diga, me estás apretando, pero si sé que se suelta y sale, lo voy a apretar, pues. Por supuesto, sí. Y claro, ya después vendrá esta parte de, ok, ¿por qué? Vamos a pensarlo, vamos a platicarlo, mira, puede pasar esto, vamos a racionarlo, ¿no? Reflexionar sobre el tema, ya vendrá eso. Pero en el momento, por supuesto que sí. Ajá. El punto es que si nosotros somos realmente, vamos a decir, analíticos y honestos con nosotros mismos, esas cosas, esas situaciones se dan pocas veces, ¿no? Pocas veces y depende de la edad. Hay edades más impulsivas que otras, ¿no? Y hay niños más impulsivos que otros. Entonces, hay patologías que resaltan la impulsividad y hay otras personas que no tienen esas patologías que no se requiere, ¿no? Esta parte o que no hay impulsividad. Entonces, nuevamente no hay recetas, pero la clave es realmente pregúntate, ¿la vida de mi hijo corre peligro en este momento que yo necesito obligarlo a hacer eso? ¿Mi hijo realmente está en peligro? Exactamente. Uh-huh. ¿O es mi miedo? Por ejemplo. Sí, es casi siempre la verdad. Yo ahora, digo, te daré ejemplos de mi hijo porque pues no tengo más referencias, ¿no? Mi hijo es como un changuito, o sea, le encanta escalar, es muy motriz, muy motriz. Entonces él tiene una changuera en la casa, ¿no? Que es como estas, que les llaman espalderas, que son como palos en la pared, como escaleras en la pared, ¿no? En el que se trepa. Él tiene una así. Y de repente le da por hacer acrobacias ahí arriba, ¿no? Oh, ya sabrá entonces lo que mi estómago siente cuando lo ve Sí. cosas. Y yo tengo que preguntarme, ¿la vida de mi hijo está en peligro o no? Primero. Y luego tengo que decirme, mi hijo debería dejar de hacer algo que le gusta por, por mis miedos. Mis miedos deberían de ser como el limitante de mi hijo. Y te voy a decir la verdad, a veces lo logro y a veces no. Pero cuando yo le digo, no hagas eso, por favor, yo le explico que es porque me da miedo. Yo le digo, ¿sabes qué? Me está dando mucho miedo que te lastimes. Y él, de verdad, literalmente él me dice, mamá, confía en mí. Le digo, es que en este momento no puedo. Me da mucha pena y yo sé que tú puedes hacerlo. Y quisiera poder lograrlo. Pero mi amor, tengo mucho miedo de que te lastimes. ¿Podrías hacerlo diferente? Como para que yo me calmara. ¿Podrías? Él regularmente acepta, ¿no? Él regularmente me dice, ok, ¿no? Y me da chance. Okay. Hay otras veces que no, también es una realidad. Hay veces que me dice, no, es que yo quiero hacerlo y puedo hacerlo. Y entonces le digo, ¿puedo estar aquí abajito por si te resbalas, te alcance a agarrar? ¿No? Entonces me deja estar cerca, ¿no? Ok, ya, me deja estar cerca. Entonces yo negocio con él, pero negocio siendo honesta, no diciendo, es que no lo hagas porque te vas a caer
o porque es peligroso. Le digo la realidad de las cosas, lo que yo estoy sintiendo. No puedo con esto, discúlpame, ¿no? No soy capaz. Pero mira, voy a trabajar en mis miedos, ¿no? Voy a trabajar en esto. ¿Sí? Y es una realidad que a veces podemos y a veces no podemos, pero ser consciente y hablar desde la realidad y desde la conciencia y desde la honestidad es muy diferente a tú lo tienes que dejar de hacer, porque yo digo. Muy bien, Citlali, fíjate, aquí también me mandan otra pregunta que dice, ¿qué pasa en el caso de los divorcios? Donde el niño desea que el papá siga en casa y se siente en crisis porque no es así. Me imagino que pues ahí que se les explica o no sé exactamente, o no sé, se refiere a qué pasa como que en el cerebro de los niños, no sé, Sí, no sé muy bien a qué se lo refiere. voy lo voy a platicar un poco desde ahí, ¿te parece, Ani? Ok. Sí, desde ahí te voy a platicar un poco. Y es que hay que entender que lo primero que se ve afectado en un divorcio es justamente nuestro instinto de supervivencia. Porque cuando nosotros vivíamos en cavernas, dependíamos de la unidad del grupo para sobrevivir. Es decir, si nosotros éramos varios, teníamos más oportunidad de sobrevivir contra las fieras que llegaban o contra los problemas del clima, pues, o sea, las cosas del clima, los cambios del clima, teníamos más oportunidad si éramos muchos y nos manteníamos juntitos que si estábamos separados, ¿cierto? Entonces, desde ahí, empieza. Ay, espérame tantitito, Ani, porque, ¿qué crees? Olvidé conectar la computadora y me está diciendo que se va a apagar. Espérame No, no tantito. te preocupes, no hay problema. Tú ve y conéctala. Ay, listo, Ani, perdóname. Ya. Entonces, sí, entonces te decía que este instinto de supervivencia nos dice que hay que mantenernos juntos. Luego está la parte emocional, que obviamente yo tengo vínculos afectivos con las personas que me rodean. Y que, y que pues obviamente me cuesta trabajo la separación, porque los duelos son difíciles, no importa cómo lleguen ni la edad a la que nos lleguen, Ani, ¿no? Los duelos son duelos y nunca hay que minimizar un duelo. A veces los niños, por ejemplo, sufren muchísimo porque perdieron un muñeco, ¿no? Y entonces es como, ay, ya, o sea, te compro otro muñeco, o ya supéralo, ya por favor, deja de llorar por eso, o era un muñeco, ¿no? Los duelos son duelos y hay que darles un lugar y hay que respetarlos. Entonces, a nivel emocional, está viviendo un duelo, pero a nivel primitivo, es como supervivencia. Ajá. Es literalmente un miedo a no sobrevivir. Y a veces, Ani, no nada más se da en el niño. A veces la mamá también puede sentirlo. Claro, claro. De no voy a lograrlo. Sí, 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 es un duelo mutuo y por ahí mencionan, ¿verdad? No sé, no lo he vivido y no quisiera vivirlo, pero dicen que un divorcio es tan fuerte porque dicen, bueno, alguien cuando se te muere como que te haces a la idea de que ya no lo vas a ver, ¿verdad? Y como que es un trabajo diferente, ¿sí? Lo que sucede en ti es diferente, pero cuando es un divorcio, dicen que es mucho más difícil porque es alguien a quien vas a tener que seguir viendo, con quien probablemente, debido a que hay hijos, vas a tener que seguir conviviendo. Y entonces ese proceso lo hace más difícil, lo hace no tan fácilmente llevadero y más si la otra persona todavía aún lo quieres o la quieres según sea el caso o si hay todavía una situación ahí de mucho conflicto, no lo sé.
pero por lo que yo he escuchado es todavía más difícil ese duelo que el de una pérdida física de alguien. Eso es lo que me han comentado, ¿eh? No lo sé yo. Sí, depende mucho. Probablemente cerebralmente pasa lo mismo. Sí, es más interpretativo, ¿no? Es más interpretativo, que interpretas justo esto, ¿no? Como de la muerte diferente a la pérdida. Entonces, alguien puede decir, yo prefiero perder a alguien físicamente, o sea, distanciarme, que perderlo en la realidad, ajá, porque es mi interpretación de los hechos. Es interpretativo. Un duelo es un duelo, o sea, no hay duelos más grandes que otros, no hay duelos más importantes que otros, ni hay duelos más chiquitos o más, ¿no? Todos los duelos son duelos, es decir, son pérdidas. Las pérdidas es algo a lo que nuestro cerebro se rehúsa, como al cambio. Nuestro cerebro lucha constantemente porque las cosas se mantengan. Y esto es una realidad cerebral, es decir, nuestro cuerpo, una de sus funciones principales del cuerpo y del cerebro es mantener algo que se llama homeostasis, que es el equilibrio. Entonces, que si tu temperatura sube, todo tu cuerpo se concentra en regresarla a la homeostasis, ¿no? Al equilibrio. Si baja, lo mismo. Tu cerebro lucha porque suba. Es decir, todo nuestro cuerpo está diseñado para vivir y para mantener el equilibrio. Así que no nos debe sorprender que, pues, en lo exterior, o que llevemos esto a lo externo. Y entonces nosotros luchamos constantemente contra la vida misma, que es un cambio, porque nada se nos mueva, ¿no? Por mantener todo igualito, que como siempre, que no se nos mueva nada, que no haya cambios, que no haya pérdidas, que no haya nada, que todo esté en perfecto equilibrio. Funciona en el cuerpo porque nuestro cuerpo está diseñado para eso. No funciona en la vida porque la vida está diseñada para hacer un cambio constante. Y esto ya entra a nivel no solo interpretativo, sino de corteza cerebral. Para una persona que está más acostumbrada a reflexionar, más acostumbrada a llevar toda la información a lo racional, puede llegar a ser un poco más fácil entender esto que una persona que solamente está en lo emocional o en lo instintivo. Puede ser una trampa, ¿eh? También puede ser una trampa porque existe el querer racionarlo todo, ¿no? La racionalización de las cosas, la hiperracionalización de las cosas. También puede ser una trampa, pero en general hay que entender que nuestro cuerpo está diseñado para mantener el equilibrio de nuestro cuerpo y la vida está diseñada para hacer un cambio constante, ¿no? Y entonces todo el tiempo tenemos pérdidas y mientras desde más pequeños aprendamos a lidiar con las pérdidas, a saber que las pérdidas no tienen por qué ser terribles o los cambios no tienen por qué ser terribles, conforme vamos practicando, va siendo no más fácil, pero vamos siendo más amigables con el proceso, ¿no? O sea, vamos fluyendo mejor en el proceso. Sí, así es. Entonces, es así, con lo de los divorcios a nivel cerebral hay que entender que para el niño es como si su vida estuviera corriendo peligro y hay que hablarlo con ellos desde ahí, ¿no? Desde la contención, desde la validación de todos esos sentimientos que no son tontos, ¿no? No son... no minimizarlos, ¿no? No minimizar sus sentimientos, porque todo lo que ellos sienten y piensan tiene una razón de ser. Si ellos piensan, es que qué tal que ya no voy a ver nunca más, ¿no? Bueno, hay una razón por la cual está pensando que ya no va a ver nunca más a su papá, por ejemplo, ¿no? O a su mamá, no sé, casi siempre es el papá, pero bueno, podemos suponer también que en unos casos son la mamá. Mira, Citlali, por aquí tengo dos últimas preguntas más para ya no robarle tanto tiempo a Caleb. Sí, más bien.
Que nos dicen que cómo les ayudamos a los niños para motivarlos entonces. Es la persona que te decía que si la motivación era interna o externa. Tú que ya explicaste que era interna, bueno, entonces ¿cómo les ayudamos a motivarlos? Sí, yo creo que lo que quiere decir es sin caer en eso de la manipulación, el chantaje, todo ese tipo de cosas. Permitirles la elección. Esa es la respuesta que te puedo dar. ¿Quieres motivarlos? Permítele elegir. Y entonces no vas a necesitar motivarlos. Es que si tú necesitas motivarlo, es tu necesidad. O sea, yo necesito motivar a mi hijo, ya desde ahí nos podemos escuchar, ¿no? Mi necesidad. Entonces, obviamente no es la suya. Claro, claro, exactamente. Desde ahí ya cambió mucho el sentido. Exactamente, desde ahí ya podemos empezar a identificar que es algo mío que yo quiero que él haga. Tu respuesta fue tan clara, concisa y veraz como debe de ser, así sin más. Permíteles elegir y mira, no te metes en tanto rollo. Ahora, mira, Ani, tal vez la pregunta era, ¿cómo puedo hacer que ellos hagan cosas que yo quiero hacer? Que yo quiero que hagan. Que yo quiero que hagan. O sea, si ya identifiqué qué es mi necesidad, ¿cómo puedo hacer que los hagan? ¿No? Tal pregunta era un poco desde ahí. Y bueno, ahí yo no sé cómo puedes hacer, o sea, estrategias para manipular y chantajear a un hijo, no hay nadie que las conozca mejor que la propia madre, ¿no? Lo que sí puedo decirte es, de nuevo, yo lo que haría sería revisar por qué necesito yo que mi hijo haga eso, ¿no? ¿Por qué lo necesito yo? Y desde ahí, desde esa honestidad, hablarlo con él. Yo necesito verte hacer tarea, o sea, ¿no? Entonces yo empiezo a trabajar en qué pasa conmigo y la tarea, ¿no? O qué pasa conmigo y los deberes. O yo necesito que tú hagas algo de limpieza o que tú ayudes con la limpieza de la casa, por ejemplo, ¿no? Puede no ser su necesidad y estamos respetando que no es su necesidad. Entendemos que él o ella no lo necesita, pero yo sí lo necesito. Entonces, entra un poco como esta negociación, pero es una negociación difícil, porque como la otra persona no quiere, es una cuestión de que tú encuentres un punto en el que puedan llegar, ¿no? En el que se puedan encontrar su negación o su falta de interés en el tema con tu necesidad de que lo haga. Entonces, ahí se juega un poco con la negociación, con el hablar, pero sobre todo para mí sería hablarlo desde la honestidad, no desde es que tú debes hacerlo, no es que lo tienes que hacer porque yo digo, porque aquí vives y esta es mi casa y yo pongo las reglas y aquí se hace lo que yo digo, ¿no? Cuando tengas tu casa, ¿harás lo que tú quieras? Eso me lo dijeron alguna vez. A todas nos lo dijeron alguna vez, yo creo. Ay, ¿sí? Pues qué bueno, porque ya soy la única. Salirnos un poco de ese discurso que entra en la jerarquía y en la lucha de poder y hablar desde la honestidad y desde el negociar, desde el yo quiero que tú me des algo, pero yo estoy dispuesta también a ceder algo. Bueno, por aquí dicen, esta pregunta está muy buena, creo que le va a ayudar a mucha gente, pero dicen lo siguiente, y cuando eligen todo el día estar con el Xbox o los juegos de video, para mí sería exactamente lo mismo que la pregunta anterior. Ellos tienen su motivación, ellos tienen su interés y yo necesito algo diferente. Yo, tu mamá, no puedo
verte todo el día haciendo esto. No porque le vaya a quemar el cerebro, no porque lo vaya a dejar ciego, no porque los estudios indican que no, porque no puedo, no soy capaz. Es mi problema y yo entiendo que es mi problema. Desde ahí, la plática se da a otro nivel. Okay. Empiezas una conversación desde otro nivel, desde el reconocimiento y la honestidad y el, hijo, aquí estoy para que me ayudes, necesito tu ayuda. Es una posición muy diferente a la de la autoridad, muy diferente a la de la lucha de poder, muy diferente a la de la jerarquía o muy diferente a la de la imposición, ¿no? Muy diferente a la de los estudios. Los niños muchas veces, a menos de que ya estén en una edad de adolescencia, la verdad es que no les importa en lo más mínimo los estudios, ¿no? Si los estudios dicen y los científicos dijeron y bla, 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 a los niños la verdad es que eso no les importa mucho. Bueno, Citlali, ¿y tú que conoces más cómo funciona el cerebro? ¿Tú ya has sabido que haya algún daño que produce pasar más tiempo con los juegos de video o no hay algún daño respecto a nuestro cerebro? Un poco concluyente. Lo que tenemos hasta ahora, o sea, lo que tenemos hasta ahora en estudios son muy poco concluyentes, porque como hay estudios que te pueden decir, favorece la capacidad analítica, ¿no? Uh-huh. Hay estudios que te pueden decir que no lo hacen o que causan algún otro daño, ¿no? Yo no soy médico, ¿no? Tampoco soy neuróloga. Entonces, yo no podría decirte si sí causa o no causa un problema. Lo que sí te puedo decir es como desde donde yo lo puedo ver, ¿ok? Y lo que yo puedo ver es que es eso, es una motivación. Es como si te dijeran, pues es que causa adicción. Uh-huh. Es que causa adicción en los niños. ¿Por qué causa adicción? Porque obviamente genera o promueve la liberación de un montón de químicos que hacen sentir muy bien al sujeto. Uh-huh. Uh-huh. Ahora te podrían decir, pues es que eso puede poner en peligro su capacidad, ¿no? Mental o su neurológica. Uh-huh. Yo te podría poner el ejemplo, o yo pensaría en el ejemplo de una persona que se dedica a un deporte extremo. Por ejemplo, motocross, ¿no? O sea, a una persona que o que corre en la Fórmula 1, vamos a decir. Uh-huh. Cuando ese sujeto se sube a ese carro y va a toda velocidad por una pista, se liberan un montón de químicos en el cerebro que le generan la adicción de volverlo a hacer. Por supuesto que sí. Ajá, si tú me dices genera adicción, pues es que sí, igual que cualquier actividad que te apasione tanto y libere tanto. Sí, no puedes dejar de hacerla. Que quieras volverlo a hacer y que quieras estar ahí todo el tiempo. Yo tuve una época en la que no podía parar de leer. O sea, era una adicción terrible leer. O sea, yo podía mal porque era un libro. De comer y de dormir por leer. Y era una adicción y a nadie, nadie me regañaba y nadie se quejaba y nadie le decía a mi mamá, quítale esos libros porque le están generando adicción, señora. Vea cómo no come y no duerme por estar leyendo. Imagínense, se está haciendo adicta por todos los niveles de dopamina y de adrenalina y de todo lo demás que está segregando su cerebro. Nadie decía, está forzando su vista, se le está cansando por las horas que pasa ahí. Exactamente. Nadie. Ajá. Igual que, por ejemplo, con el ejemplo que yo te daba de la Fórmula 1. Esta persona o estas personas que se dedican a estas carreras ponen en riesgo su vida cada vez que se suben al carro. Y es una realidad. O sea, no es como suponemos que se están poniendo en peligro, ¿no?
No. Gente ha muerto, mucha gente ha muerto en estos eventos. Y sin embargo, no hay estudios viendo cómo les podemos quitar la adicción a la velocidad, ¿no? No, porque genera, o sea, no hay estudios o no hay personas diciendo, bájenlos de los carros, ¿no? Quítenlos de ahí porque están poniendo en peligro su vida. No, igual que muchos otros deportes extremos, porque deportes extremos tenemos muchos, ¿eh? Para aventar, sí. Exacto. Bueno, y en cuanto a cosas como que les genera los juegos de video más agresión o más, no sé, más estados así como reactivos, ¿tú qué opinas? Para mí sería la misma respuesta que con, por ejemplo, cuando ellos ven violencia en su casa, ¿no? O sea, la respuesta automática es, claro, es que si tú tienes paz en tu casa, ellos van a ser seres pacíficos, ¿no? Y si tú tienes o sea, hay violencia en tu casa, pues vas a generar niños violentos, ¿no? No ocurre siempre así, en ninguno de los dos casos, y para mí sería lo mismo en el caso de los videojuegos, ¿no? Claro, hay niños que les puede generar violencia, sí, pero no como una norma, no como decir, pues es que como juega esto, es violento, porque caeríamos, por ejemplo, como en el caso de las matanzas en Estados Unidos, ¿no? Cada vez que hay un adolescente matando a adolescentes o compañeros en escuelas en Estados Unidos, siempre sale un videojuego a relucir. Sí. Él jugaba mucho esto. Se le encontraron... Acabo de leer una noticia justo de eso, que nada tiene que ver, que es más, a veces ni siquiera los jugaban. Y es que no importa si los jugaban o no. Imagínate si toda la cantidad de niños que juega eso fuera ese. Puro asesino tendríamos en la vida. Puro asesino tendríamos en la vida. Es la verdad. Entonces, los seres humanos somos muy complejos como para en una cosa tratar de darle como una justificación a otra. Un niño no mata a otros porque juega un videojuego. Ajá. Hay un montón de cosas que se sumaron al videojuego, pero no, un factor no te lleva a una conducta. Totalmente de acuerdo. Esa ya nada más es la punta del iceberg que se agarró a alguien para justificar. Exacto, y que es muy fácil como decir, ay, claro, pues es que tenía esta amistad, ay, claro, jugaba este videojuego, ay, claro, su familia era problemática, ¿no? Padres divorciados, o sea, y tratar como de dar una justificación social, meramente social, a un hecho que muchas veces no tiene una justificación única, ¿no? Es tan compleja la justificación que ni siquiera puedes decir, fue esto. Entonces, haga lo que haga tu hijo, ya sea leer mucho, subirse a árboles o jugar mucho videojuegos, acompáñalo, ve cómo le está, qué efectos le está causando a tu hijo eso, ¿no? Y habla con él de lo que está pasando, ¿no? Habla con él incluso de tus miedos y tus preocupaciones. Oye, me está preocupando todo el tiempo que te veo jugar. Yo entiendo que a ti te encanta, pero de verdad a mí me está preocupando mucho. ¿Crees que podríamos hacer algo para que yo me sintiera un poco mejor, un poco más tranquila? Habla con él desde lo emocional, desde lo que tú estás sintiendo, porque lo que tú estás sintiendo como papá es súper válido. O sea, no se trata de, ay, pues, es tu problema, papá, ¿no? Trabájalo en terapia y deja que tu hijo haga lo que quiera. Tampoco es eso. O sea, tú eres tan importante como es tu hijo. Y así como lo que tu hijo quiere hacer es muy importante, lo que tú sientes y lo que tú quieres hacer también tú es muy importante. Entonces, no minimizar ni lo que el hijo quiere, ni lo que el papá
está sintiendo, ¿no? Ambas partes son súper válidas y súper importantes. Ok, muy bien. Pues sí, creo que esta respuesta viene a darles también como mucha paz a muchos papás que están pensando que si pasan ahí todo el día, ya por eso son mega agresivos o son muy reactivos o pueden deprimirse con mucha facilidad. Mira, yo pienso Cuando que... tu hijo ya lo hace, ¿no? Es diferente cuando, por ejemplo, tú sí estás viendo que tu hijo es muy agresivo. Ajá. Ahí sí puedes no justificarlo ni decir, ay, te voy a quitar la tableta porque estás muy agresivo y con eso se te va a quitar. Ajá. No. Pero empezar a cuestionarnos, bueno, aparte de la tableta, ¿no? Aparte de eso, ¿qué está pasando? Platicar con él, acercarte, hacer lo mismo que yo te decía, acompañar al niño, pero ya desde una situación de, oye, estoy viendo que golpeas mucho. Me preocupa que estás golpeando mucho. ¿Podemos hablar de eso? Ajá. Pienso que tus juegos pueden estar dando una idea equivocada de cómo es la relación entre las personas. Es muy diferente. Es muy diferente ese acercamiento que a partir de hoy dejas de jugar porque estás agresivo por eso. Claro, totalmente. ¿Sabes Porque que la agresión se va a multiplicar porque ahora está muy enojado? exactamente. ¿No? Y aparte desde el otro lugar lo estás haciendo como un lugar donde estás empático, entendiéndolo, queriendo comprender lo que sucede, no estás imponiendo. Y desde ahí ya él se siente también como tomado en cuenta, puede ver tu preocupación en un momento dado. No se siente al menos agredido, ni tampoco así como que aquí ya no cuenta más que lo que digo yo. Sí, exacto. Se siente tomado en cuenta, pero además también te siente a ti. Y eso es algo súper valioso. Que un hijo logre sentir tu vulnerabilidad, tu preocupación, eso los hijos de verdad lo valoran mucho. Así es. Pues aquí te tengo ya una de las últimas que dicen, mira, esta persona tiene unas cuatitas y una de ellas sufre de epilepsia, ¿sí? Entonces me dice que a ella, la que sufre de epilepsia, no le interesa mucho todo lo que es de la escuela de aprendizaje. A ella le interesa más lo manual, el juego o su atención, motivación es por el juego principalmente, ¿sí? O las manualidades, me supongo. No tiene ningún interés por lo escolar, comparado a la otra cuatita, que ella sí, o sea, ella totalmente sí le agrada todo esto. Entonces la atención que le debe dar es como más emocional a la que está, y más presencial, ¿sí? Pero a ti como especialista ella te quiere preguntar, ¿qué le recomiendas para que centre más su atención en lo escolar? Porque tiene que tener muchísima paciencia, 1000 de paciencia. Entonces, ¿cómo le puede hacer? Creo que sé tu respuesta. Vamos, Ani, dásela tú. No. Tú dale, Sí, por favor. sí, dásela. ¿Cómo le puede hacer para que centre su atención más pues, en las cosas escolares? Aquí es un caso un poco diferente porque sí tenemos una patología de por medio. Y aquí es muy importante que la mamá comprenda que la epilepsia son descargas eléctricas directamente al cerebro de su pequeña. Los niños pueden tener estos episodios de epilepsia muchas veces al día incluso. No sé qué tan grave o qué tan frecuente sea en su caso, ¿no? En el caso de su pequeña, pero son descargas, es decir, es una agresión directa al cerebro de su hija constantemente, constantemente. Ajá. Entonces, nosotros no sabemos
si por ejemplo estas descargas se dan precisamente en el área del neocórtex, o sea, en el área del razonamiento, en el área del aprendizaje cognitivo. Ajá. Sí. Y probablemente por eso es que esa área de su cerebro, pues ella no muestra interés, porque no está, porque pues es donde sufre todo el daño, ¿no? Donde su cerebro está sufriendo todo el daño. Probablemente el área que no está sufriendo tanto daño sea la parte motriz o la parte de manual, ¿no? Entonces, esa es como la consideración que hay que hacer, ¿no? En este caso. Ahora, si ella va al neurólogo y el neurólogo le dice que no hay ningún problema, que sus capacidades cognitivas están bien y así, bueno, es diferente, ¿ok? Porque, insisto, cada caso es diferente. Pero ya simplemente con saber que este cerebro está sufriendo agresiones, ¿no? Descargas y agresiones, hay que considerar ese factor. Y pues como punto número 2 sería exactamente el que ya habías pensado, Ani. Sigue siendo necesidad de la mamá. La mamá es la que necesita que ella esté interesada en las letras y los números y los aprendizajes cognitivos. Es como cuando nosotros queremos que nuestro esposo sea más detallista, ¿no? Sea más detallista. Edith, creo que tiene algo que comentarnos. Sí, justo, perdón, justo ahorita que estás diciendo, yo atiendo en un consultorio y me llegó apenas un caso, me hizo mucho ruido ahorita que estabas haciendo esta respuesta. Entiendo que cuando somos mamás, esta parte es nuestra necesidad y como soltando esa parte, pues es como más fácil. Pero me llegó a consulta una niña de 15 años en donde justo lo que comentan, ¿no? Es más manual, más creativa y la quieren meter a una escuela, ¿no? Y esa escuela le hace una entrevista. A partir de esa entrevista le hace, no, un examen, y a partir de un examen le hacen 2 entrevistas que la mandan a valoración, ¿no? Valoración, decían que el WISC. Y los papás atendiendo esa petición, pues sí llevan a la niña a un lugar para hacer la valoración, pero ahí, ¿cómo manejarlo cuando ya no eres el papá ni la mamá, sino que eres un tercero? Sí, yo le decía al papá, ¿no? O sea, si la niña es mala en matemáticas y buena en música, ¿qué haría? Y me dijo, no, pues lo meto a clases de matemáticas. Entonces le dije, bueno, yo como mamá, pues le compro cosas que potencialicen más lo que sí es hábil, y tampoco voy a decir, bueno, ya matemáticas lo olvido, pero no insisto en esa parte en donde a lo mejor no es tan hábil, ¿no? O sea, pero sí la fortalezco sin llegar al tienes que ser buena, ¿no? Entonces se quedó el papá así como, pues es que creo que es más necesidad de la escuela, pero ahí es para que la niña entre o no a la prepa, ¿no? A una escuela. Entonces, ahí como externo, ¿qué se hace? O sea, hablando de esta parte de neuroeducación, ¿cómo acompañamos al papá y a la adolescente en este proceso, ¿no? O sea, porque yo le puedo decir al papá, pues no la force y no sé qué, y haga, y hasta haga escuela en casa, no sé, ¿no? Pero al final, si no son sus ideologías, si no es una necesidad ni de la niña ni del papá o del papá, pues no puedes meterte mucho, pero sí cómo puedes intervenir. Sí, Edith, ahí está bien difícil para nosotros desde lo profesional, porque desde lo profesional tú tienes una obligación, que es básicamente con los papás, ¿no? O sea, tu obligación también es, o es con la familia, si lo quieres ver un poco más integral, ¿no? O sea, pero sí o sí tienes que considerar a los papás y a la escuela. Entonces, ahí ya no valen como nuestras ideologías personales, ¿no? O sea, nuestras creencias personales, ahí es diferente. Pero, por ejemplo, yo te diría, para mí, o sea, para mí profesional, sería una agresión
aplicarle un whisk a una niña con un problema. O sea, si ya sé que tiene un problema, es una lesión. O sea, es como, ¿sabes? Como echarle sal a la herida. Sí, justo yo le decía, o sea, la autoestima es la que voy a afectar más porque, o sea, si ya la escuela detectó algo y la escuela no te está diciendo que porque ya hay algo y por algo no la quieren aceptar, venir aquí y decir, dime cómo es su coeficiente intelectual, es decirte, pues la escuela tiene razón, ¿no? Pero al final, o sea, la niña estaba toda temblorina y moviéndose, y yo me acercaba a ella y, o sea, ¿tú qué deseas? ¿Qué necesitas? Porque sí soy más acercarme también al que me lleva, ¿no? Y es así de, ¿no? Como, pues ya estoy aquí, ¿no? Entonces, no le apliqué WIS, sinceramente, yo no le apliqué WIS y le di mi fundamento al papá, yo no voy a aplicar un coeficiente intelectual, le apliqué ENI, o sea, al final ENI no te da un rango de coeficiente intelectual, pero sí te da a lo mejor en lo que puedes potencializar, en lo que te hace falta, o sea, más descriptivo más que numérico, ¿no? Entonces, el papá aceptó, dijo, bueno, pues llevo esto a la escuela. El dije, más no lo apliques para la escuela, sino para, o sea, si quieren desarrollar algo más en la niña, pues a ver en dónde, no sé, como que esa parte, la verdad, sí me conflictó, porque normalmente no aplico pruebas, lo tengo porque lo estudié, lo hice, no es, o sea, sí lo hice como un poquito en contra ya de lo que hago ahora actualmente, pero el papá estaba desesperado, ¿no? De es que no encuentro en dónde, ¿no? Y me recomendaron con usted y por favor, ¿no? Entonces sí fue como para mí algo conflictivo. Sí, definitivamente. Pero mira, desde la neuroeducación no hay diferencia entre un niño con algún problema específico o un niño regular. Todos los cerebros aprenden mejor cuando hay motivación. Todos. No importa si está un poco dañado o funciona un poco diferente que otro o un neurotransmisor por ahí está medio alocado. No importa. Todos los cerebros funcionan mejor cuando están motivados y aprenden mejor, ¿no? Se han hecho electroencefalogramas donde ponen a un niño, por ejemplo, a memorizar las tablas y tú ves ahí en el cerebro perfectamente cómo se empiezan a iluminar los foquitos de las áreas matemáticas, ¿no? Del cerebro. Se iluminan por aquí y por allá y es donde está haciendo sinapsis el cerebro, ¿sí? ¿Cierto? Hay conexiones, hay aprendizaje. Tú después pones a ese niño a que en lugar de memorizar las tablas, juegue algo que tenga que ver con algo que le guste, pero haya números de por medio. Ajá. Entonces, que cuente caballos, porque le gustan los caballos. Y entonces vamos a contar caballos o cuántas patas tiene. Si tengo 2 caballos, cuántas patas juntamos, no sé, así, ¿no? Y entonces tú ves cómo se ilumina el cerebro y se ilumina completo. No se ilumina por áreas, se ilumina completo. Y ese es un aprendizaje significativo. Esa es la diferencia entre un aprendizaje por memorización y un aprendizaje significativo. Cuando hay un aprendizaje significativo, tú no estás trabajando un área, que es matemáticas, español, letras, lo que quieras. Tú estás trabajando el cerebro, ¿no? O sea, el cerebro mismo está conectándose unas cosas con otras y se enciende. Y entre más placer haya en la actividad, más se enciende el cerebro en su conjunto. Eso significa que la sinapsis que se realizó fue mucho más fuerte que la sinapsis en el otro lado, porque en el primer ejemplo se conectan, vamos a decir un número, 100 neuronas. En el ejemplo 2 se conectaron 1000. Quiere decir que la segunda conexión tiene mucho más probabilidad de durar en el tiempo que la primera conexión. Entonces, en una, tú obtienes resultados inmediatos. El niño ya se sabe las tablas. Felicidades. En la segunda, tú obtienes resultados mucho más globales. No es que el niño aprendió una cosa, ¿sí? Pero se está trabajando en varias.
El cerebro está motivado, está atento, está todo. ¿Qué más queremos? ¿Sí? Entonces, siempre por motivación. Entonces, si tú, por ejemplo, voy a regresar al ejemplo de la pregunta de Annie, si les gustan las cosas manuales, ¿no? Si les gustan las cosas manuales, pónganse con plastilina a armar números, a armar letras, pero desde la plastilina. Y un ratito, o sea, no tenemos que armar 20 minutos letras. Tal vez estamos armando o hacemos una muñequita y luego le ponemos nombre. Y entonces vamos a hacer las letras para ponerle nombre a la muñequita, ¿sí? Y listo. Y después le ponemos, después vamos a ponerle zapatos. ¿Y cuántos zapatos tenemos que hacerle a la muñequita, no? Porque ¿cuántos pies tiene? Y así. Y nos vamos desde lo manual. O sea, siempre potencialicen ese interés que ya existe. Si ya existe y yo quiero, necesito por una demanda externa, ya sea escuela o papás, ¿no? Necesito que trabajar lo cognitivo, tomar siempre desde el gusto del niño, ¿no? Desde lo que le causa emoción. Yo me acuerdo, yo tuve una vez un paciente de 3 años expulsado de un kinder. ¿A quién expulsan de un kinder? Bueno, pues a él. Lo expulsaron de un kinder que además yo a ese kinder le tengo mucho cariño porque es un kinder bien bonito, ¿no? Y son súper pacientes y son muy conscientes del aprendizaje de cada niño y aún así lo expulsaron. Bueno, el niño no quería más que jugar con globos y no hacía otra cosa más que jugar con globos. Yo pasé 2 meses en terapia solo usando globos y vi preposiciones, vi colores, vi números, les dibujamos, hacíamos sesiones de emocional, en lo emocional porque les dibujábamos caritas a los globos, les puse peso a los globos y entonces también trabajábamos sensorial. Compré globos de estos como de payaso que se inflan a lo largo. Y entonces hacíamos figuras con los globos. Él no hablaba, entonces trabajábamos también como esto de a ver qué figura es y vamos a tratar de mencionar la letra. Y bueno, hice de todo, o trabajé de todo, solo con globos. Porque el niño no quería otro material que no fueran globos, ¿no? Y con globos estuvo increíble y trabajamos muy bien con globos. Y ya poco a poco él empezó a aceptar otros materiales, ¿no? Entonces, tomar eso que ya tienen y si necesitan de verdad, ustedes necesitan agregar otras cosas, se puede, por supuesto que sí, pero o sea, tomando la motivación interna del sujeto. Okay. Sí, porque ella comenta aquí, bueno, hay otra persona que comenta aquí que si tú les puedes decir, entonces, ¿qué diferencia hay entre una necesidad de un niño y un deseo? Solo ellos saben cuáles son deseos y cuáles son necesidades, ¿no? Pero, por ejemplo, tenemos necesidades básicas, como necesidad de amor, necesidad de alimento, necesidad... ¿Sí? Esas son necesidades, no es que... Pero a veces también se puede transformar en un deseo, como por ejemplo, desear un abrazo, ¿no? O sea, desear, sí deseo que deseo un tiempo contigo, mamá, ¿no? Pero las necesidades también hay que escucharlos. O sea, basta con escucharlos. No tenemos que ser tan racionales y decir, bueno, vamos a ver cuáles de estas son deseos y cuáles de estos son necesidades reales del niño, ¿no? Porque puede decir, necesito un dulce, ¿no? Necesito jugar con la tableta. Necesito tal juego en específico, juguete en específico, ¿no? Y a veces es como que minimizamos esas cosas y decimos, ay, no, eso no es una necesidad real, ¿no? ¿Cómo vas a necesitar un dulce? ¿No? Pues muy mal por necesitar un dulce, porque los dulces hacen daño. Ajá. No se trata de eso, es simplemente acompañar y es simplemente decir, ok, él lo necesita. No importa qué tan irracional me parezca a mí o qué tan dañino me parezca a mí, lo necesita.
no significa que como lo necesita se lo voy a dar, porque volvemos a la parte de la salud, ¿no? Hay un daño real a su salud. Pero sí significa que puedo yo validar ese deseo o esa necesidad que tiene el niño y trabajarlo desde ahí. O sea, yo entiendo que necesites un dulce, sí lo necesita, de verdad, sí lo necesita. No es que lo necesite tal vez para vivir, ¿no? Pero sí lo necesita, es importante para el niño. Entonces, si es importante para el niño, valídalo, porque es importante para él y él sabrá por qué es importante. Tiene sus razones. No podemos simplemente decir, no, no es importante, ¿no? No lo necesitas. ¿Cómo vas a necesitar eso? ¿Qué clase de necesidad es eso, no? Entonces, yo no me iría tanto por tratar de diferenciar un deseo, una necesidad o una motivación, sino por validarlas, acompañarlas y desde donde yo pueda acompañarlas. A veces podré acompañarlas, a veces no podré. Y también, como yo te decía, se vale decir, no puedo eso, ¿no? Bueno, pues, híjole, es que yo todavía tengo muchas preguntas aquí, pero yo creo que ya es momento de despedirnos, Citlali. La verdad que nos has regalado ya casi 3 horas de tu maravilloso tiempo y como pueden ver, todavía hay gente que quisiera más. Pero solo que sí me gustaría que les dijeras, es para toda esa gente que quiere todavía, no sé, consultarte o saber más cosas, ¿dónde te pudieran encontrar? ¿Dónde pueden contactarte? O si, puedo yo después pasarles tu teléfono a alguna, porque sí tienen bastantes dudas, bastantes cosas, o hacerte una consulta. Entonces, no sé si tú quieres darles algún dato de dónde te pudieran encontrar. Si quieres, Ani, lo dejamos contigo directamente. Tú les puedes dar, bueno, yo te pasaré mi teléfono de trabajo. Ok. Sí, y ya si tú gustas, directo les puedes mandar el teléfono de trabajo y ya ahí puede ser, nos podemos poner de acuerdo. Digo, ahorita está muy, no voy a decir de moda, pero sobre todo ya hemos abierto nuestra mente a que podemos comunicarnos a través de una pantalla y es válido. Y es lo que yo te digo, ¿no? Es cómo cambian las cosas y la percepción, ¿no? Cuando en un momento era como de no, ¿y dónde quedó el contacto? Y, ¿no? Ahora es la maravilla y qué fantástico y hay que hacerlo, todos estamos dispuestos. Es que es adaptarnos a lo que va surgiendo, ¿no? Y ahorita la verdad que esta es la forma en que tenemos para comunicarnos por toda la situación que se está viviendo. Entonces, bueno, pues hay que sacarle el mayor provecho posible. Y el día que podamos estar en contacto físico, pues también le sacamos el mejor provecho. Exacto, exacto. Cada cosa tiene sus beneficios y sus encantos y hay que aprender a adaptarnos y a valorar cada una de esos beneficios y también, ¿por qué no decirlo? Pues que hay cosas que faltan, ¿no? Pero en algún otro momento. Entonces, te dejaré ahí mi teléfono y ya Okay, si muy bien, tú me lo pasas al ratito y yo se los paso a ellos. Bueno, pues por aquí están diciendo que muchísimas gracias, que maravillosa charla, que muchísimas gracias. Por acá también me dicen que qué contenido tan valioso, que muchas gracias, que ojalá y se repita nuevamente, que por favor te queremos otra vez. Entonces, ya ves, Citlali, no era yo la única que deseaba que eso se volviera a dar. Pues yo te agradezco mucho que hayas estado con nosotros compartiéndonos tu valioso tiempo, tu maravilloso tiempo, que hayas tenido este espacio para brindarnos todo, pues parte de tu conocimiento y tu experiencia y que la verdad valoramos mucho. Gracias, Citlali, con todo mi corazón te mando un fuerte abrazo y un beso porque tú sabes que te quiero mucho. Eres un brazote derecho mío. Es completamente mutuo el cariño, Ani, ya lo sabes, te admiro profundamente, te quiero muchísimo y para mí ha sido un placer siempre recibir tu cariño, es un placer, así que con mucho gusto. Para mí, como tú sabes, para mí es un placer platicar, compartir lo poco que sé o lo mucho o lo diferente, ¿no? Y sobre todo,
creernos, ¿no? Ni yo tengo toda la verdad, ni nadie tiene toda la verdad. Entonces, escucharlas, por ahí, gracias Edith por acercarte, por platicar, porque para mí eso hace que se nutra, ¿no? Es parte de lo rico, que pensemos diferente, que tengamos experiencias diferentes y que aprendamos un poquito unas de otras, ¿no? Entonces, un placer, Ani, muchas gracias. Cuando quieras, cuando quieras. Me entendió que por acá también dicen que están maravilladas por tanto conocimiento. Ya ves, que muchas agradezco, gracias. De verdad. Sí, les agradezco muchísimo. Qué excelente, que excelente plática, gracias infinitas, gracias, excelente plática, de nuevo muchas gracias, gracias. Ya nos estaremos aquí conectando otro día, Ani. Muchas gracias a ti. Gracias a todas. Muchas gracias a todas las que se conectaron y muchas gracias por la disposición, ¿no? Por la disposición de escuchar. De verdad, eso las hace madres valiosísimas, ¿no? Profesionales valiosísimos, porque tener disposición de escuchar ya es de verdad muchísimo. Sí, claro que sí, Citlali. A veces ya tan solo saber, no, más bien dicho, a veces ni siquiera sabes por dónde irte, pero decir, voy a abrirme a esto, a ver qué recibo, ya es bastante. Y hoy agradezco a todos los que estuvieron de verdad, tanto en Zoom como por Facebook Live, su tiempo, porque pudieron haber estado en un montón de cosas y decidieron quedarse aquí. Espero que les haya quedado mucho mensaje y que les haya servido tanto como me sirvió este repaso a mí. Muchas gracias, mi querida Citlali. Nos vemos este viernes. Un abrazo. Bye bye.